Bienvenidos un día más a Verano en Canal 9. Hoy continuamos con nuestro periplo por toda la provincia de Soria y detenemos el paso en Retortillo de Soria para conocer su historia, para conocer sus costumbres y también sus tradiciones, de las que tenemos muchos detalles que aprender y que descubrir. Así que vamos ya con el siguiente reportaje. Retortillo de Soria es un pueblo lleno de historia y monumentos, y justamente hoy hemos venido a conocer lo que esconde este pueblo tras estas murallas. Lo que queda claro es que sin duda hoy la suerte está de nuestro lado, ya que hemos tenido la oportunidad de que se encuentre en Retortillo Jesús Medina, que es historiador y nos va a contar muchos detalles acerca de la localidad de Retortillo. Jesús, cuéntanos un poco la historia, cómo comenzaron los primeros orígenes de este pueblo. Bueno, buenos días. En primer lugar, diré por dónde estamos situados, aquí en la plaza, en esta plaza del pueblo de Retortillo, que llaman la Plaza de la Iglesia. Y es interesante porque en ellas, aparte del edificio del monumental, que es la iglesia, está también un edificio que casi no existe ya en muchos sitios, que es el edificio donde se pagaban el diezmo a la iglesia. Normalmente aquí se pagaba siempre pues, con productos de la tierra, con trigo principalmente, y se tenía un almacén ahí dentro donde se depositaba y se mantenía hasta la salida de venta o lo que hicieran después con él. Está la casa del cura atrás y enfrente tenemos la iglesia, que es una iglesia que es de estilo gótico, es de planta de, ya la veremos después, es una planta de salón, y se conoce que antiguamente, antes de esta iglesia, anterior a ella había una iglesia románica más pequeña, porque detrás de esta iglesia está, y donde hoy ocupan las escuelas, están un cementerio, que antiguamente estaba dentro de los pueblos, que hasta después ya época de Carlos III mandaron sacarlos de las ciudades, sacarlo fuera, para no tenerlo dentro, para que no hubiese problemas de pestes o cosas estas. Y aquí estamos sentados, antiguamente había un olmo. En todos los pueblos de Soria, prácticamente delante de las iglesias había un olmo. Un olmo que era típico, incluso debajo de estos olmos, en algunos sitios donde había iglesias que no tenían porche, pues incluso se hacían concejos o se hacían asambleas a la sombra de estos olmos. Y lo que me llama mucho la atención, Jesús, es la escuela, que me decías que es verdad que ahora no hay niños, pero que antes tu madre, que era la profesora de la escuela, sí, tenía 90 niñas, nada más y nada menos. La escuela estaban separados, niños y niñas. En la escuela de abajo había niñas, y en la escuela de arriba había niños. Mi madre llegó a tener 90 niñas, y además que luego estudiaron muchas. Porque claro, aquí no había salida y aquí había una motivación a los padres muy grande para que las hijas y los hijos hiciesen carrera, estudiaran. Los hijos iban muchos a los seminarios, a estudiar al seminario de Sigüenza y al seminario del Burgo de Osma, y luego muchos de ellos pues veían que no tenían vocación y ya cuando ya casi iban terminando pues se salían y luego normalmente terminaban haciendo magisterio, haciéndose maestro. Ha desaparecido la escalera que subía a la entrada de la escuela de arriba. Antes había una escalera de piedra y también ha desaparecido un antiguo reloj de pesas, muy antiguo, además era muy, que tocaba las campanas. Las campanas de esta iglesia, una es del 1500, ahora está estropeada, se ha rajado un poco,
y bueno, es la que ha tocado siempre, aquí para al mediodía, al alba y a la oración. Mira, justo ahora la también está acabamos de tocando. pillar. También está incorporado eso, el sonido del reloj para marcar las horas, que antiguamente no había tanto reloj de pulsera. Pues, y lo que también podemos ver es la muralla. Por ahí podemos ver La- algunas partes aquí y las el puertas de otro- la entrada a la localidad. Una de las puertas, este pueblo está emplazado, pues, para mí yo creo, que encima de una vía romana que venía desde Medinaceli, iba hasta Tiermes, antigua Termancia, pasaba por aquí, por donde está el arco, atravesaba, no existiría el pueblo este, atravesaba el pueblo de este a oeste y iba a dar al final, en la parte de abajo del pueblo, al río. Para poder pasar el río hay un puente romano, un puente muy pequeñito, que no se ha caído nunca, puente romano, y unas fuentes muy grandes. Los romanos eran muy aficionados a las fuentes, el agua y eso no lo cogían nunca de ríos, siempre de fuentes, aunque estuviese a 40 kilómetros y vale. Y entonces en estas vías romanas normalmente intentaban que en un espacio de 8 o 10 kilómetros siempre hubiese una fuente para poder beber agua o para dar agua a las acémilas o bueno, para refrescarse un poco. Entonces abajo hay una fuente muy buena, una fuente natural, que sale unos chorros muy grandes, y al lado del puente romano que está para pasar el río. La tendremos que ver entonces. A ver si es verdad. ¿Y las puertas? Las puertas del pueblo estaba, luego ya más adelante, estuvo amurallado. Había 4 puertas, aquí tenemos en esta plaza precisamente a una puerta, y se ve perfectamente un trozo de muralla. Hay unos 200 metros de muralla que todavía se conserva, y se ve perfectamente en muchos lugares, ahora ya en otros se ha perdido, la calle de Ronda que iba dando la vuelta a toda la muralla. Jesús, también me llama la atención una curiosidad, que es algunas de las piedras tienen relieve. Cuéntanos. Sí, aquí precisamente en este edificio donde se pagaban los diezmos, esta iglesia está dedicada a San Pedro, y entonces tiene la tiara del Papa con las llaves, pero está puesta horizontalmente por alguna reforma que hicieron más tarde. Pues esta es una señal de que este edificio era de la iglesia, exactamente igual que la casa esta de abajo del cura. Pues esto es principalmente lo que hay en esta plaza. Seguramente el pueblo empezó a fundarse alrededor de esta vía, porque hay otro pueblo que luego se abandonó, que se llama Lérida, que está a unos 3 kilómetros, y tiene una iglesia románica, o sea, el arco es románico, es una iglesia muy pequeñita, no creo que viviera mucha gente, y seguramente con el tiempo abandonarían allí, hay poca agua también en aquella zona, abandonarían aquella zona y se vendrían a vivir aquí al lado de la vía romana, como pasa ahora con las carreteras y los pueblos que se hacen alrededor o a lo largo de las carreteras, los pueblos, pues aquí pasaría lo mismo. Lo que está claro, Jesús, es que es verdad que el pueblo está lleno de monumentos, hay un montón de cosas que ver. Eso. Ahora, trasladando un poco el reportaje al tema turístico, ¿qué sitios tienen para quedarse a dormir aquellas personas que quieran venir a ver Retortillo, a ver sus monumentos, la iglesia, la plaza? Bueno, aquí principalmente ahora se trasladaron, aquí se celebraba la festividad de San Pedro, pues en su tiempo, en junio, el 1 de junio, y se celebraba San Pedro, y bueno, ahora ya como no hay gente, no hay nadie, prácticamente está un pueblo abandonado, está muy bien conservado el pueblo, pero abandonado, no hay gente. Y entonces se trasladaron las fiestas al mes de agosto, el primer domingo de agosto, o la primera semana, exactamente, no sé cómo lo hacen ahora y no sé, viene mucha gente de fuera, estamos casi todos por ahí desparramados por media España, sobre todo en Barcelona, Zaragoza,
en el País Vasco y en Madrid. Yo estoy en Tarragona, nos hemos trasladado todos y bueno, pues nos juntamos ahora para... Prácticamente casi todo el mundo conserva, los que somos de aquí, conservamos la casa. Y si veis en el reportaje están muy bien conservadas, el tejado y todo, normalmente también conservadas. Aquí hay para hospedarse, hay un hotel, ahí abajo, había bar, en el hotel de abajo ahora está cerrado, no hay bar. Tenemos un bar en un camping que hicieron, pero está un poco separado, está a unos 700 metros por ahí. Y ahora están haciendo, el ayuntamiento está haciendo un hotel nuevo, un restaurante y un bar para los que quedan. A ver, lo para que está a medias de construir, está solamente la parte exterior hecha, falta pues todo el interior y eso. Nada mal para una localidad tan pequeña. Entonces contamos con el hotel y con un camping. Con un camping, sí. El camping es un camping que está muy bien hecho. Está cerca de una zona que llaman El Monte. Está muy bien, tiene agua buena. Antes venían más niños en tiempo de colegios y tal, ahora ya no sé exactamente si vienen mucho o no vienen mucho. Con estos años del COVID y tal, la cosa ha ido muy... Eso. Hay que animarles a que vengan porque sin duda para una localidad tan pequeña tienen bastantes sitios en los que quedarse. Me hablabas también de la festividad, que ahora en agosto acababais de tener las fiestas, pero también hay una romería. Hay una romería, parece que la hacen el segundo domingo de mayo a San Miguel. Si luego veis en la iglesia, en la parte de arriba, encima de San Pedro, la iglesia está dedicada a San Pedro, pero encima de la iglesia, encima de San Pedro está la estatua de San Miguel. Y allí es la antigua, seguramente viene de la época en que vinieron los habitantes de Lérida, y en la iglesia es una ermita, se llama San Miguel. Vinieron aquí a establecerse aquí al lado de la vía romana, aquí a Retortillo, y todos los años se hace. Pues me parece que es el segundo domingo de mayo, se hace esta romería. Y se iba allí, antiguamente se llevaban dulzaineros, bailaban también había, no sé de dónde vendrían, danzantes también había. Y se tocaba, se hacía baile, se comía allí, se hacía primeramente una misa y después ya pues todo el tiempo pues, unos se quedaban a comer, luego a bailar y tal. Era muy bonita, esa romería es muy bonita. Ahora ya, claro, con los coches, otros iban antes con caballos, con mulas, y era bonita, era una cosa que era muy tierna y para nosotros. A mí me gustaba mucho aquello. Lo que está claro es que para los visitantes de la provincia o incluso de otras comunidades autónomas, lo que está claro es que tenéis las puertas abiertas tanto para las fiestas de agosto como para la romería. También ahora te quería hablar un poco de las deportistas. Además, a raíz del COVID son muchas las personas que se iniciaron a salir a la calle, a correr, a andar. Sí. Hay muchas personas a las que les gusta hacer senderismo. Tenéis varias rutas también. Sí, aquí aquí está la ruta del Camino del Cid. El Camino de la Lana, que pasaba también por aquí, que venía de la parte este de España, de la parte de Cuenca, de la parte de Valencia, venían por aquí, que luego iba hasta Caracena, también paraba por allí. Y principalmente estas dos rutas son sobre todo la ruta del Cid, el destierro, está muy bien datado en el Cantar. En el Cantar hay unos versos que indican casi, o sea, el que hizo el Cantar o el que lo copió, debía de ser de por aquí cerca. Se supone que a lo mejor era de Caracena, de un pueblo que hay aquí al lado, porque hay una firma de él para la venta de una casa. Él pertenecía seguramente a la canoría del Burgo de Osma, a la catedral, pero me parece que o era de por aquí, conocían muy bien el terreno y es la única parte del Cantar donde se dan nombres de los espacios de tierra por donde pasaban. Y aquí estuvo el Cid la última noche, que pasó antes de salir de Castilla. La última noche estuvo aquí, ahí descansó, podríamos decir, se paró porque no sabía exactamente la fuerza que llevaba, para contar todas las lanzas en aquella época, caballeros, que llevaba consigo, que le acompañaban en el destierro. Y entonces no podía seguir más
el camino este de romano, porque este camino se nota perfectamente por las montañas, se nota perfectamente por dónde iba, porque entonces lo podían ver desde atalayas o desde el castillo de Atienza. Entonces, para evitar, el castillo de Atienza estaba habitado por moros, claro, hubiese tenido un problema serio, y entonces se dedicó a salir por la parte sur de aquí del monte hacia Miedes. Entonces estas montañas estaban cubiertas en aquella época de vegetales, sobre todo de encinas, y cogió el camino hacia Miedes, bajó, empezó a bajar se paró aquí para dar de comer a los animales, porque claro, cada caballero pues luego llevaba 4 o 5 que le acompañaban para llevar por todas las armas, todas las cosas, llevaba 4 o 5 personas que le acompañaban, y también animales, llevaban mulas y todo. Y entonces bajó por aquí hacia Miedes y después de Miedes a Iges para conquistar Jadraque, que fue el primer golpe que dio el Cid en el destierro. Sin duda un municipio lleno de historia. Sí. Y Jesús, ¿estas rutas de senderismo están hechas para todos los niveles? ¿Pueden hacer las familias, niños? Bueno, lo que pasa es que el senderismo lo hace mucha gente. Yo he visto a gente, a mujeres solas, incluso mayores, hacerlas solas, andando. Un día de calor enorme, por ahí por la parte encima de las montañas, que hacía un calor tremendo, pero bueno. Sí, la pueden hacer, o sea, se puede hacer. Lo que pasa que, bueno, hoy día ya niños pequeños o un poco más jovencillos les cuesta más. Se pueden hacer también otros vienen con bicicleta, mountain bike, y bueno, pues cada uno va como puede. Bueno, entonces sí. Está hecha para todos los niveles, sin duda. Para todos los niveles. Y Jesús, unas preguntitas también que le quería hacer antes de entrar a la iglesia y que nos enseñe todos los valores que guarda dentro es... ¿Pasa por aquí el autobús? ¿Cómo se puede la gente desplazar a otros pueblos? A Soria? No, el autobús, no hay autobús. Bueno, lo único que si llamas por teléfono pueden venir a llevarte. En caso, por ejemplo, de necesidad o cosas de tener que bajar al médico, porque aquí viene un médico, precisamente viene un médico porque tenemos la residencia. La residencia está llena, y no solamente gente de aquí, sino de gente de muchos lados, de Madrid, de Bilbao, Entonces, como hay muchos, está llena la residencia, pues viene el médico, no sé si un par de veces a la semana. Nosotros pertenecemos entonces a la esta de Berlanga, allí es donde está la consulta, en caso de necesidad, si tienes coche y no está el médico aquí, pues puedes bajar a Berlanga y a la consulta allí pues pueden atenderte. Berlanga. Es así. ¿Y para comprar el pan o otros productos que pues se para necesitan? comprar el pan, ahora ya se funciona de esta manera. Viene un señor con una furgoneta. Yo esta mañana he comprado 2 barras de pan y unas magdalenas. Viene a ver, se pita para que la gente oiga que ha llegado, se pone en la plaza o en 2 o 3 sitios, primeramente a lo mejor en esta plaza que estamos ahora, luego en la plaza de abajo del pueblo, y en 2 o 3 sitios para que la gente pues, lo tenga más cerca y compra el pan lo necesario para 2 o 3 días. Luego dentro de 2 o 3 días vuelve y así andamos. Antiguamente aquí había una tahona de pan, aquí se hacía el pan de la siguiente forma. Amasaban las mujeres, lo amasaban en casa y la levadura se la pasaban de una mujer a otra, cuando ya una había terminado se la pasaba y entonces amasaban. Entonces tapaban después bien para que no se enfriara, porque la hacían con agua caliente, la masa, y la dejaban hasta el día siguiente. Entonces luego la llevaban a un horno. Aquí había hornos particulares y luego había uno más general para todo el que no tuviera horno. Iban allí y había unas mesas grandes y lo llevaban en una cesta. El panadero quitaba la parte que le correspondía a él por meterla al horno y entonces hacían las hogazas. Entonces cada mujer pues hacía 8 o 10 hogazas de 2 kilos y les ponía un sello, cada una su sello particular, y luego el panadero se llevaban al panadero y las metía al horno. Cuando ya el panadero veía que estaban hechas, pues las sacaba y como tenían todas el sello, cada una al suyo,
pues sabían de quién eran y no había ningún problema. Bueno, sin duda que llevaba mucho trabajo el tema de hacer el pan. Ahora, trabajo. Jesús, vamos a entrar a la iglesia para ver esas reliquias que guarda dentro, que sin duda es algo muy interesante que ver. Muy bien. Aquí dentro de la iglesia de San Pedro Apóstol, una iglesia gótica. Nos comentabas un poco cuál es la historia de esta iglesia. Además, una iglesia muy grande para los habitantes que tiene la localidad. Pues la historia, exactamente, la historia, hay poca documentación sobre la historia de esta iglesia, hay muy poca documentación. Y es lo que dices tú, es muy grande para la gente de así y monumental, enorme, porque podía ser una iglesia de este tamaño, pero más baja, no tener esta altura de naves. No hay mucha documentación sobre la construcción de esta iglesia. Data del año 1400 y pico, que es la esta, pero no hay mucha. Incluso yo he estado mirando, a ver si podía localizar el maestro del retablo, y no lo he podido localizar quién ha sido, quién lo ha hecho. Se sabe que pero no hay ninguna firma, ni en esto no hay ninguna. Jesús, hablando del retablo. El retablo. Sin duda, la curiosidad que no está pintado. Policromado no está, o sea que es de madera y está sin pintar ni nada. Ya tío, que he visto yo pocos así de esta manera. Normalmente está como todos los demás, están policromados después, están pintados, son todos de madera, pero están luego pintados. Y este no, este lo dejaron así. Hay alguna más en la zona, ¿verdad? En la zona está en la colegiata de Berlanga. Hay uno muy parecido a este que posiblemente sean del mismo maestro. Es que es clavado, vaya, no es que, y está igual, está sin pintar ni nada. También por es del mismo. Posiblemente sea del mismo maestro. Del mismo maestro. Ahí también podemos ver el órgano que me contabas que era de el órgano es de 1700 y pico este órgano. Este sí, yo ahora no te digo quién lo hizo, pues está datado y quién lo ha hecho y tal, pero no tengo aquí los datos. Y este órgano ha estado tocando hasta el año 1960, o por ahí ha estado tocando este órgano. ¿Tú lo viste tocar, Jesús? Sí, yo lo he oído tocar. Y he conocido al último organista que ha habido y al anterior también. O sea que le pagaban un sobresueldo cuando traían un organista aquí, que hacía los oficios de sacristán y de organista. Es que tenía que ser organista, si no, no lo cogían. Y les pagaban un sobresueldo por saber tocar el órgano. Y bueno, pues él tocaba las celebraciones y ya está. Aparte de todas las funciones que decíamos, que tocaba luego las... El sacristán era, decíamos un poco antes, que era una persona muy importante en este pueblo, porque es que él es el que dirigía prácticamente con los toques de campana todas las actividades del pueblo. Por la mañana, en verano, a las 4:30, hablamos de hora solar, tocaba las campanas al alba para que se levantara la gente a segar. Después había otro toque, ya era religioso, hacia las 8 por ahí, era para misas. Luego había un toque al mediodía más fuerte, que se oía desde todo el campo. Tenía que tocar las campanas fuerte, que era el toque de mediodía. Y después era por la tarde, había lo que decíamos antes, era un poco de tocar a lo mejor al rosario, si había rosario, y luego al concejo. El concejo no era religioso, era una asamblea que se hacía social de todos los padres de familia de cada casa, y se hacía con el alcalde en una sala que hoy ha desaparecido ya, era una sala circular,
o semicircular, no había ningún mueble en medio, todo el mundo se sentaba alrededor de la pared, había un banco así tirado alrededor de la pared, todos mirando hacia la mesa de dirección. Y entonces normalmente se hacía a las 4:30 de la tarde, se llamaba, y se hacían los domingos. En este concejo, porque esto era se regía precisamente por toda la actividad de la comuna, una comuna, y se regía por todo lo que se hacía en el concejo. En el concejo, primeramente, el alcalde ponía los puntos de vista que se iban a tratar 3 o 4, y primero se trataba esos puntos de vista y se hacía una votación a mano alzada. Todo el mundo tenía igual derecho. O sea, todo el mundo, después de discutirlo un poco, pues, y si había una persona que quería decir algo, todos los demás se ponían de pie y todos los demás tenían que escucharle. Y después ya se hacían las votaciones a mano alzada. Cuando se terminaban ya los asuntos del día, pues eran 2 o 3 puntos importantes, pues luego ya era un tiempo de relax, estaban hablando entre ellos hasta que se terminaba y se iban ya a casa. Era importante esto porque había, en las comunas, había que trabajar para la comuna 15 días al año, sin cobrar. Sin cobrar. O sea, todo el mundo tenía que trabajar para el pueblo 15 días. Si se rompía, por ejemplo, un trozo de muralla o se rompía un puente por una riada, pues tenía que ir a hacerlo y tal. Y entonces, en estos concejos se decía lo que tenía que hacer cada uno. Bueno, sin duda, de una forma muy diferente de cómo se hace ahora. Claro, era muy diferente. Unos tenían que llevar, por ejemplo, mulos para llevar piedra, otros tenían que llevar azadas, otros... Pues, o sea, lo tenían muy bien organizado, no había ningún problema. Estaba todo en estas comunas, estaba todo organizado. Todo organizado. Aquí se traía, por ejemplo, todo, teníamos de todos los servicios, carpintero, herrero, todo. Pero, por ejemplo, se traía un herrero que supiera hacer el negocio de otros sitios. Se le ponía aquí, se le daba casa y se le daba un sueldo en especies, normalmente en trigo, media fanega o una fanega para que pudiera vivir todo el año con ese sueldo. Y tú ibas, por ejemplo, a arreglar algo y si llevabas el material tú, la mano de obra era gratis, no te podía cobrar, porque tú ya le pagabas el sueldo del año. Bueno, sin duda es lo que decíamos. No se podía poner otro, porque había libertad, pero el otro no era oficial, no le pagaban el sueldo ya de todo el año. Y al carpintero lo mismo, o sea que era todo... Si luego tú querías hacerte, por ejemplo, un banco, pues ibas al carpintero, llevabas la madera y como no entraba... o sea, estaba especificado todo lo que entraba, gratis. Pues entonces tendría que pagar la mano de obra y el material. Pero si era, por ejemplo, de un arado, que se rompía algo, y esa pieza entraba dentro de lo reglamentario que tenía, si tú llevabas la pieza de madera, para que te decía, te lo tenía que hacer gratis. Toda la mano de obra gratis. Y así pagábamos a todos, pagábamos al cura, pagábamos al sacristán, pagábamos al veterinario, pagábamos al boticario, pagábamos al médico, pagábamos al herrero, al carpintero, pagábamos a todos. Otra forma de ganarse la vida. Sí, diferente. Lo pagábamos todo en especie, y era ahora en verano, aquí están las eras ahí detrás, pues ahí iban recogiendo cada uno. Venía a recoger su parte y se tenía que dar, claro. Jesús, volviendo un poco a la iglesia, me contabas que era una forma especial la que tenían de distribuirse las personas cuando llegaban. Estaban las mujeres en un sitio, los hombres en otro y los jóvenes arriba. Sí, había, además, aquí en el asunto ya religioso, había cofradía, había una cofradía que había luego procesiones de Semana Santa y hacían la representación de la Semana Santa real. Es decir, y llevaba uno la cruz a cuestas, hacía el recorrido de casi 2 kilómetros, o kilómetro y pico, iba por las calles, hacía las caídas también, y entonces esta cofradía tenía también, ahí pertenecían pues, todos, prácticamente todos los vecinos. También, por ejemplo, cuando se moría alguien, un hermano de la cofradía, tenían que ir todos a despedirlo al cementerio. Y
había la costumbre, después del cementerio, cuando salían, el cofrade mayor pasaba lista y si no iba uno, le ponían multa por no haber acompañado al hermano hasta el final. Curioso eso, ¿eh? Sí, la verdad que esta localidad está llena de costumbres de muy curiosidades. bonitas. ¿Sí? Bueno, también hablando un poco de las reliquias, que es uno de los valores más importantes que tiene Sí, el pueblo. Las reliquias, ¿qué reliquias Las reliquias hay ahí en de Santa Úrsula y compañeras mártires. Dice, y 100.000 no, eso era 11. La Santa Úrsula era una abadesa en Colonia, en Alemania. Entonces, las otras también estaban de monjas, podríamos decir. Y en tiempo de los urnos, fue en el año 383, pues, querían que renegasen de la religión que tenían y ellas no quisieron, y entonces las mataron. Y entonces se han venerado estas reliquias allí en Colonia, pues hasta el año 1590 o por ahí, y hasta que ya las trajeron aquí. En tiempos ya del protestantismo, como ya no veneraban las reliquias, pues entonces, para que no se perdieran, en Europa, Felipe II las mandó traer para acá, para España. Entonces, la mayor parte de ellas también las trajo el duque de Alba, también estaba encargado, pero otras las trajo don Luis de Peñaranda, que era un hijo de este pueblo. El hijo de este pueblo, era de la familia Trujillo, y estaba en la parte de Holanda, estuvo allí en los Países Bajos, estuvo en Alemania, en Amberes, después se estableció también un tiempo, y funcionaba como una especie de espía, para ver, claro, había mucho movimiento en Europa de países que estaban en contra de Felipe II. Y entonces, bueno, pues él tenía la obligación de espabilarse un poco, de saber a ver cómo respiraban por allí en política, por un sitio y por otro, y para comunicarlo aquí a Felipe II, a España. Y entonces le encargó también el recoger reliquias. Y estas reliquias, precisamente, que estábamos diciendo que la mayor parte de las reliquias venían al Escorial y después ahí se distribuían después, pero estas no, estas vinieron directamente, vinieron de la parte de Colonia, vinieron hasta Milán, a Milán precisamente, y Génova, y luego ya vinieron hasta Alicante. Vinieron en barco y venían en 4 cajas. Venían las cajas envueltas después con una especie de paño, pero claro, en las tempestades que había en aquella época, algunas vinieron un poco estropeadas, otras no, y las trajeron hasta Alicante. En Alicante, en el puerto, las desembarcaron y se las dejaron a un señor que se llamaba Juan, que vivía en la plaza, como hemos dicho antes, de la plaza del Lamar, en Alicante. Bueno, pues llamaron a Luis de Peñaranda, se lo comunicó a un primo suyo, que era Pedro Trujillo, que vivía en Miedes, en una de las casas, y pasa por allí, en la plaza, allí está. Y le comunicó que enviara a Alicante, y se ponía en contacto aquí con Retortillo, porque estas venían a la Virgen del Prado, o sea que la iglesia de la Virgen del Prado ya estaba hecha en ese tiempo, no la de ahora, sino otra que había antiguamente, que era más pequeña. Y entonces aquí se puso en contacto con el cura de aquí, con pues no sé, la gente de la autoridad, pues, que había en aquella época, que uno era, no sé si era Juan de... Bueno, ya te lo diré después, a ver si me sale el apellido, de Somolinos, y que este se dedicaba al transporte con animales, era arriero en aquella época, para que fueran hasta Alicante por ellas. Entonces llegaron, primero tenía que ir al obispo de Sigüenza, para que le hiciera un salvoconducto, para que no les detuviesen, ni les abriesen las cajas, ni nada.
y también a Madrid a hablar con otro Trujillo, que no sé la importancia que tendría el hombre allí en Madrid, y fueron de Sigüenza a Madrid, y de Madrid ya directamente a Alicante. Tardaban unos 12 días o así, ya luego vinieron, salieron el 22 de abril de aquí del pueblo, y el 16 de mayo, 16 y 17, estuvieron en Miedes ya, de vuelta. Ya las teníamos Ahí aquí casi. Y en Miedes, fíjate, pues ahí hicieron fiesta, las expusieron, las tuvieron en una casa como una especie de altar y todo, y llamaron a los de aquí del pueblo para que bajaran a por ellas. Bueno, después de tantos años y tantos conflictos que ha habido, de luego que es una suerte tenerlas entre estas paredes. Claro. Ya para terminar, ¿qué nos puedes contar sobre la talla de la Virgen del Prado, Jesús? Pues la Virgen del Prado, la talla es una talla muy antigua, es solamente, pues en realidad la talla es la cabeza y los brazos y el niño, ¿eh? Pues es una talla que está entre, yo creo que es del siglo XII o XIII, ¿eh? Se venera siempre abajo, tiene un altar, lo que pasa es que últimamente, como ha habido tantos robos y eso en las ermitas, pues se ha traído aquí. Tiene un altar muy bonito, y allí también, antes se tenía también, se veneran las santas reliquias, que ahora ya también se guardan siempre aquí, y se hace la romería un día al año, se hace la romería también abajo. Y estas santas reliquias, el día de la romería, y la Virgen también, se tenía la costumbre de bailarlas 3 veces. Cuando salían de aquí, en la puerta de la iglesia, la bailaban. Solamente hombres. Se ponían unos siempre de frente a ellas, siempre. De espaldas se bailaba una especie de raspa, tocaban una especie de... y se bailaban. Luego bajaban, y en la plaza del pueblo también se bailaba. Y después, allá abajo, se daba la vuelta a la ermita, bailándola de espaldas. O sea, claro, todos mirando a la esta, y todos los demás iban bailando de espaldas, ¿eh? Bueno, pues era así, la costumbre era muy bonita. Sí. Y siempre se ha celebrado esa fiesta aquí. Eran 2 fiestas que había importantes, las reliquias y San Pedro. Bueno, ahora pues ya se han juntado todas, porque claro, no hay gente, y entonces se han juntado todas en el mismo día. Está muy bien. Pues ojalá y sean muchas las personas que vengan a Retortillo a disfrutar de todos los valores históricos, que son muchos, que desde luego podríamos estar hablando aquí contigo todo el día, monumentales, la iglesia, las puertas. Hay muchas cosas muy bonitas. Jesús, ¿qué le dirías a alguien que está dudoso de si venir o no Pues, a ver la localidad? Pues hombre, que se ve que por aquí hay muchas cosas a simple vista, ¿eh? Luego hay muchas cosas enterradas que no se ven, que ya te he dicho que hay una cantidad de arte prehistórico tremendo aquí en toda la parte norte de la Sierra Pela, o sea, es decir, el sistema central. Ahí es toda arena, y se ha conservado muy bien los petroglifos, las grabaciones en la piedra, se ha conservado muy bien. O sea, que tenemos muchas, y muy interesantes además. Pues mira, que viniera, y sobre todo que venga en tipo de las fiestas donde hay gente, porque luego si a lo mejor vienes en una época que no hay nadie, pues a lo mejor te encuentras cerrada la iglesia. Y ahora pues que espere un poco hasta que haya un restaurante y un ese, pues, a ver si para el año que viene ya está hecho, está terminado, y ya que pueda comer bien y pueda tomar una cerveza. Pero se ve muy bien, si quiere venir, la Vía Romana. La Vía Romana se ve perfectamente por encima de una montaña enfrente del arco arriba. Ahí se ve perfectamente todo lo que es la caja, porque hay gente que está un poco... Los romanos no empedraban todos los caminos. No, donde la tierra era no había peligro de que inundación ni de lluvia, que era sana, solamente la aplanaban y la comprimían un poco, porque en esta zona iban mejor los carros, no iban dando golpes como en las empedradas, era más cómodo ir por estas vías. Entonces, esta parte de arriba han hecho excavaciones creyendo que iban a encontrar piedras, y no han encontrado piedras porque es que no lo hacían con piedra. Y que pueden ver abajo el arco, pasa el río, el arco romano, en fin, ahí los arcos son preciosos, ya veremos el de abajo. Arriba ya lo hemos visto, son muy bonitos, tenía 4.
El otro, hay 3, bueno, del tercero hay todavía un trozo. O sea que nada más nos falta por donde lo que está en la entrada del pueblo, al lado del hotel, que ahí había otro arco, y nada más. El otro se conserva un trozo. Bueno, entonces tenemos sitios en los que ver, también tenemos lugar donde dormir. Para los más deportistas tienen sus rutas, tenemos el camping, tenemos un montón otra cosa, de espera, cosas. Antiguamente aquí en este pueblo, dicen, me has dicho dónde dormir. Antiguamente en este pueblo, como se cerraban las puertas, entonces había la costumbre de tener una casa para los pobres, que estaba fuera de las murallas. Entonces, si una persona venía, no tenía, estaba la puerta cerrada y, en fin, hacía frío, porque aquí en invierno hace mucho frío, entonces había una caseta para los pobres, con leña, para poder hacer lumbre y estar allí y pasar la noche. Era así. Fuera de las murallas. Aquí estaba, ya te digo, en la comuna estaba todo especificado y además funcionaba de una manera. Te voy a decir una cosa, esto tengo que documentarme yo bien. Cuando una familia aquí en el pueblo tenía un miembro de ella que, por ejemplo, estaba loco o tenía una enfermedad que no dejaba dormir a los padres ni a los de la familia, entonces por turno se hacía tenía que ir un vecino a dormir cada noche a esa casa, para que los dueños pudiesen dormir tranquilamente y ya está, pues no podrían dormir nunca. nunca. Pues nada, Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá y sean muchas las personas que se animen a ver la localidad, porque son muchas las cosas que tiene y que vengan pronto. Tiene muchas cosas, tiene para ver muchas cosas. Luego todo el entorno que hay hasta Tiermes es muy bonito, toda esta zona es muy bonita, toda esta zona de los pueblos rojos es muy bonita. Pues nada, Jesús, muchísimas gracias y nos veremos en otra ocasión. A vosotros.